Pues continuamos. Vale, hemos visto lo que era el controlador. Vale, voy a ir cerrando cosas que no estoy utilizando. Vale, he quitado algunas. He quitado esto que estaba sobrando. Hemos visto ya lo que es el controlador, ¿vale? Y cómo se vincula a través del objeto scope con la vista. Vale, pues el siguiente paso que tenemos es, en lugar de coger y meterle toda la lógica aquí en un controlador, podemos utilizar los servicios de Angular. Los servicios de Angular son principalmente dos, ¿vale? Que son la factoría y el service, ¿vale? Que ya hemos visto, ya os he explicado también la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Principal, pero son prácticamente lo mismo. Normalmente solemos utilizar los servicios para obtener datos desde orígenes de datos. Y normalmente solemos utilizar las factorías para transformar o modelizar los datos que le pasemos. ¿Vale? También es una diferencia como conceptual también. Entonces, yo para crearme una factoría, simplemente le tengo que decir al módulo de Angular, que nosotros lo tenemos como app, al módulo de Angular le tengo que decir factory. Factory y las especificaciones. Factory, el nombre de la factoría y la inyección y aquí iría la inyección de dependencias, aquí, entre medias, aquí no la llegáis a ver, pero ahora la demuestro. Bueno, este lo dejo así. Me creo un archivo factory, app.fact.js, y en el index también debo de incluirlo, recordar. ¿Vale? Entonces, app.factory. Aquí yo le pongo el nombre, que sería, pues yo, no sé, ¿qué ejemplo he puesto? El GameTD Factory, bueno, va. No tiene mucho sentido traernos otro juego aquí, pero bueno. Y aquí la inyección de dependencias. Pues imaginemos que utilizamos $HTTP o otra factoría nuestra o cualquier cosa, ¿vale? Iría en este punto. Y aquí pues nuevamente suele hacerse así. Var a igual a un objeto y esto retorna el objeto. Vale. Y aquí en este objeto donde nosotros le colocamos todas las propiedades, pues imagínate que nosotros en nuestro proyecto lo tenemos vinculado a GameTD Factory, ¿vale? GameTD Factory, o vamos, si queréis vamos a probarlo con el otro, con el de ayer. Os da igual, ¿no? Voy a traerme la factory. La factory del GameTDD es esta. Ahí va. Oh. Bueno, os lo digo directamente. Necesitaría traerme la dependencia npm install. Sería GameTDD. ¿Vale? Esto me trae la dependencia GameTDD con la versión 1.0.0. Entonces me vengo aquí, a uno de módulos, y por la G, GameTDD, esta es la que vimos ayer, pues me trae un espacio de nombres, un namespace o un módulo, con una clase que se llama Game y otra que se llama SpokeGame, ¿vale? Vale, entonces me está devolviendo un módulo con dos clases, ¿vale? Entonces yo me voy a traer ese módulo. Para ello debo traerme el archivo,
es un vendor, por lo tanto tengo que decirle que me busque game tdd. Y dentro de la carpeta GameTDD que vaya a buscar src. Exacto. Sin minificar, porque no lo he subido minificado. Bueno, podría también cogerme el bundle este, pero bueno, esto no os quiero marear. Las versiones de distribución que ya lo vienen. El bundle que es como el min. Sí, es más o menos como el min. Más o menos. Es un empaquetado. Pero es un empaquetado muy básico. Bueno, entonces yo ya lo tengo disponible. Entonces ya tendría disponible un módulo game que podría publicar directamente desde aquí. ¿Vale? Porque existe. Entonces, para que exista, la factoría la tengo que tener aquí. ¿Vale? La factoría ya la tengo aquí. Y aquí estoy retornando el módulo game. ¿Vale? Entonces, el módulo game es un módulo, un espacio de nombres con dos clases. Entonces, si yo quisiera, para ver qué existe, si queréis lo podemos... Bueno. A ver, ¿de dónde sale? Dentro del game hay módulo game, ¿no? El módulo game sale de no de módulos. Ah, vale, sí, hay una variable. Exacto, hay una variable global que se llama módulo game. Y esa variable global representa que es cuando te la traes es todo lo de game, ¿no? Es todo lo de... todo lo de game. Sí, es un espacio de nombres, tiene todo lo que necesita para funcionar, ¿vale? Y el Game TDD Factory, ¿dónde está? Game TDD Factory lo he creado aquí, en la carpeta src, en la factory. He creado un archivo que se llama app.factory. Sí, no, pero eso es una inyección, ¿o no? ¿Qué es esto? No, perdonad. Esto es que os estaba enseñando el HTTP, esto no hace falta, ¿eh? Claro, o sea, ¿cómo le inyectas aquí el game para tener acceso al módulo game? ¿Cómo tienes acceso aquí al módulo game? Como al ser una variable global la tienes accesible desde aquí. Vale. Como variable global. Vale. Realmente normalmente se suele exportar como módulo de Angular. Y entonces, si lo exportamos como módulo de Angular, lo podemos inyectar como dependencia desde aquí. Sí. ¿Vale? Que es otra forma. ¿Vale? Ahora mismo, como es una variable global, accedo a ella desde aquí y ya está. ¿Vale? Vale, entonces, en teoría, bueno, esta clase no la he nombrado bien porque si nos damos cuenta, tenemos GameTDD Factory y esto es App Factory. No tendría sentido. O sea, tendríamos que ponerle el nombre coherente. Que, bueno, si esto es un módulo game, realmente lo que está mal es este, que sería GameTDD Factory, ¿vale? Y en el HTML también. En caso de que necesitásemos una variable, una factoría global, pues la llamaríamos app factory, ¿vale? Entonces yo en el controlador, como ya tengo definida la factoría, aquí sí que la puedo inyectar, ¿vale? Y para inyectarla, esta factoría, me la voy a copiar. Dentro del controlador. Sí, dentro del controlador, para inyectarla directamente dentro del controlador, le puedo poner así, o directamente. O cambiarle el nombre. Normalmente suelen dejarlo igual, ¿eh? Y vamos a simplemente hacerle un console para ver si nos llega. Si nos llega hasta este punto, ¿vale? Es decir, sí, el espacio de nombres, que en teoría es un objeto, un módulo con dos clases, que es una game, es un objeto y un módulo game, ¿vale? Vamos a ver si esto nos llega aquí.
A ver qué lee. Vale, nos devuelve un objeto con un game y un Spock game. Y esto daros cuenta que lo estamos cogiendo de un módulo que hemos traído de NPM. Sí. ¿Vale? No. ¿No te llega? Vale, si no te llegas por... Modulo game is not defined. Modulo game is not defined. No. ¿Has instalado el módulo game? Sí. Sí. Ábrete la factoría. Modulo game. Sí. ¿Puede ser por el nombre en el index? Vente de factory, cópialo. Vete al... En el index has cambiado el en nombre. el controlador. Ahí. No, ¿Está bien? no, pero el archivo no está cambiado de Sí, está nombre bien, está y bien. en el index sí. Ah, coño, si lo había cambiado. Aquí se llama Ah, Ah, vale. mira, new name. Sí, dale, enter. Ah, Me salió. vale, vale. Mm, Ábrete el index, HTML. Sí, es ese, vente de factory, sí, lo estoy metiendo. A ver qué error dice. El HTTP ese tiene que estar. Ay, no. No, pero lo ha puesto él por... ¿Dónde? El Ah. HTTP. No, ese no falta. Ah, es... ¿A qué faltaría aquí el nombre? Si tú pones una No, inyección... no. Ahí guárdalo ahora. El punto y coma final yo tampoco lo tengo. No sé si está bien. Sí, eso está bien. Ah, de abajo. Vente de factory. Módulo game is not defined. Seguro que la ruta lo estamos inyectando bien. A ver, vete al index. ¿No de módulos? Ah, vale. Te falta aquí. src. Módulo game barra src. Va. Ahora. Bueno, entonces con esto nosotros podríamos crear, Ya podemos acceder dentro de game Exacto, a nos- través del index y a Sí. través del controller, ¿no? Imagino. eso es. Entonces yo podría, por ejemplo, crear un juego que fuese var game es igual a new game. Vale, pues esto de arriba, new de factory. Punto. Como es un espacio de nombres, tengo que especificar en la clase. Si quiero jugar a piedra, papel, tijeras, voy a llamar así, piedra, papel, tijeras, pues new game, ¿vale? Con 2 jugadores. Tengo que especificar a los jugadores, pues voy a decir, por ejemplo, jugador 1 y jugador 2. Y si quiero crearme otro que sea piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, pues este sería Spock Game con 2 jugadores. Ahora me lo voy a también sacar por consola. ¿Vale? Y veremos que cada uno de ellos tiene prepara un objeto distinto, ¿vale? Este sería para el juego de piedra, papel, tijeras y este sería para el juego de piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, ¿vale? Que has hecho un console de PPT y PPTLS. Sí. Sí. ¿Vale? Y bueno, y cómo ir utilizándolo, pues cada uno de ellos tendría sus... Muy bien. Bueno, simplemente ver que tenemos acceso a estos juegos. Estos juegos también lo tenéis en YouTube, no sé si lo habéis visto. He creado también una lista de reproducción que se llama TD con Karma, ¿vale? En este TD con Karma hago, digamos, una vista completa de lo que ayer vimos, así rápidamente. Una vista completa de
para crear el juego piedra, papel, tijera, exportarlo como módulo y luego traerse piedra, papel, tijera, extenderlo como piedra, papel, tijera, lagarto, Spock y utilizarlo ahora mismo, ¿vale? El cómo utilizarlo también lo tenéis aquí. Lo digo por si algún día queréis. Se llama TDD con karma. Suena un poco así como TDD con karma, mi hermano. Tómatelo con calma, va. Vale, pues si queremos utilizarlo, pues lo tendríamos disponible aquí. Es simplemente ver cómo utilizar una factoría. Si además yo quiero añadirle, lo bueno de las factorías es que te permiten wrapear o hacer envoltorios sobre componentes externos. Es decir, si yo quiero que directamente el GameTD Factory pues directamente me devuelva estos dos juegos, pero que de otra forma pues los pueda wrapear, es decir, que una variable que se llama game igual y le voy a decir juego A, por ejemplo, porque para mí es el juego A, TDD, que sería la clase A o juego B, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo retornaría de aquí solamente el game. Entonces esto es interesante porque te permite controlar las propiedades de tu proyecto, ¿vale? Sobre módulos externos. ¿Vale? Entonces, por eso es interesante. Entonces, hay módulos externos que tienes un montón de propiedades y a lo mejor hay alguna que lo tienes que sobreescribir. Es decir, yo quiero, por ejemplo, sobreescribir alguna de las que me de estas dos propiedades o de estas clases puedo incluso modificarlas, ¿vale? Entonces, es una de las partes interesantes de las factorías. Espera un momento, pero ahora Esto no lo voy a guardar, ¿eh? Faltaría modificarlo en el otro sitio y demás, pero esto no lo voy a dejar así, ¿vale? Voy a volver atrás. Pero Voy a dejarlo así, ¿eh? Simplemente y ya está. No le demos... No es relevante esto, ¿vale? Para continuar. Esto es simplemente para ver que tenemos acceso a las factorías, ¿vale? ¿Y la lógica dónde iría? La lógica está en el módulo está dentro del módulo game, está en el módulo que nos hemos traído. O sea, el módulo... Sí, no, pero si yo quisiese hacer mi aplicación, ¿dónde estaría la lógica? En tus factorías. En factorías y Sí. en servicios. O el servicio es simplemente... Puede estar en factorías y servicios, depende de lo que quieras. Pero normalmente si es una lógica, normalmente en una clase y la clase lo único que haces es incluirla dentro de, retornarla a través de una factoría. ¿Vale? Tú tienes la clase creada, tal, como una... Puedes tener, por ejemplo, un espacio de nombres con todas tus clases. Y en cada factoría decirle, vete al espacio de nombres a esta clase y me la wrapeas igual como hemos hecho aquí. ¿Vale? Y me la incluyes en tal. Y esto para mí será, para Angular será esta factoría. Entonces dentro de Angular la gastas todo lo que quieras. Y las clases las creamos como las hicimos ayer. ¿Vale? Entonces, Angular realmente no escribes tanto, pero es importante que estén las clases fuera de Angular. ¿Cómo están los proyectos hoy en día? No están así. Eso es el mundo de las ideas y ahora el mundo real es que todo el código está tirado a veces en el controlador. Hay que intentar que por lo menos que no esté todo el código en el controlador. Y las factorías están para reutilizarse. O sea, la factoría siempre, tener una factoría que no se reutilice, pues es tontería. Entonces, una de las cosas que se suele hacer es, en el controlador escribo la lógica, empiezo escribiendo la lógica. Cuando veo que una parte del código se me empieza a repetir, ya hago la factoría. Entonces, te lo sacas, esa parte de lógica que se está repitiendo, te la vas llevando a las factorías. Y luego lo bueno es que esas factorías las puedes inyectar en todos los sitios que necesites. ¿Vale? Como inyección de dependencias. Marco. Vale. Hemos visto la factoría, es muy sencilla. Recordad que la factoría devuelve el objeto. Y vamos a ver
¿vale? ¿Qué es un servicio? ¿Vale? El servicio, recordad, devuelve la propia clase, normalmente. ¿Vale? Aquí devuelve la propia clase. Esto es un objeto y el objeto puede tener clases o puede ser lo que sea, o propiedades solamente. El servicio, pues, devuelve el propio objeto. Es decir, si nosotros de este módulo podemos utilizar el mismo módulo game y devolverlo como clase, es decir, como servicio, y para mí sería un servicio, por ejemplo, sería el juego de Spock, y otro servicio sería el juego de piedra, papel, tijera, ¿vale? Pero ya para meternos un poco voy un poco mal de tiempo, para meternos en lo que tenemos que hacer, en nuestro trabajo, vamos a copiarnos este trozo, ¿vale? De código, ¿vale? Vamos a crearnos un servicio que se llame Country Service. ¿Vale? Esto lo podemos cerrar, que sería new file country.srv.js. Lo pegamos aquí. Recordar que hay que incluirlo en el index.html. Esto normalmente es en los proyectos la inyección de los JS es automática, ¿vale? Entonces no os tenéis que preocupar. Pero aquí es también para que sepáis que... vale, ahora mismo ya tendríamos un servicio creado, ¿vale? Este servicio lo que va a hacer, va a atacar a dos orígenes de datos distintos. Uno que me va a devolver un país por el nombre. O sea, yo puedo escribir, por ejemplo, si yo esto por ejemplo, lo voy a copiar para que veamos un poco hacia dónde vamos atacando, y escribo, por ejemplo, fra, ¿vale? Él me va a devolver un objeto con un array de los resultados que encuentra con fra, ¿vale? Entonces encuentra Francia y creo que pocos más, ¿vale? Entonces me vuelve un objeto, un array con un objeto dentro, ¿vale? Hasta ahí. Bien. Y este otro me devuelve una lista completa de todos los países del mundo, ¿vale? Entonces de ahí la diversión con banderas, porque aquí hay un montón de banderas en potencia. Vale, entonces esto es una lista completa de todos los países del mundo, pero con un montón de información. Es decir, esto me está devolviendo toda la información pues, del país. Me está devolviendo el código, el alfacode, la población, la longitud, latitud, Me está devolviendo un montón de información. Pero realmente yo de todo esto no necesito. ¿Qué me decías? Sí. Un service no tiene por qué ser un solo endpoint. No tiene por qué. No es necesario que sea un único endpoint. No. Es cuando... En el service es donde pongo la comunicación con back. Sí. En el service normalmente la comunicación con back o con origen de datos de un archivo JSON que tengas en local o... Normalmente eso lo solemos colocar ahí. Es que en otro sitio quedaría raro, ¿no? En una factory puede... La verás en controladores, o sea que tranquilo que la vas a ver raro. Pero, la verás en un montón de sitios, pero el sí. servicio es el que tiene que Normalmente conectarse. Devolverte datos o un origen de datos, o tiene que... Sí. Y normalmente los servicios tienen que estar relacionados con algo en concreto. Este es un servicio de países. Pues si necesito un endpoint, 2 o 10 endpoints relacionados con países y voy a trabajarlos y voy a devolverlos de la misma estructura, es decir, como un array de objetos, eso es un servicio. Eso huele a servicio y huele a que se va a reutilizar en toda la aplicación en muchos sitios, ¿vale? Y ahora mismo la idea es, yo tengo estos servicios, tengo esta lista de servicios, son datos en bruto, y los datos en bruto hay que modelarlos. Esto si os dais cuenta, digo, son datos, no son modelos. Los modelos son datos organizados o, como el nombre indica, modelados.
¿vale? Organizados para que tú luego los puedas utilizar dentro de la aplicación. ¿Vale? Entonces, esto simplemente nos va a traer los datos. Vale, entonces yo defino dos variables. Bueno, realmente serían constantes porque en mi aplicación raro que vaya a cambiar porque además es un servicio que ya existe y raro que es un servicio ya publicado y no va a cambiar. Entonces, Una pregunta rápida. sí, Yo quiero tener un método para mostrar la capital de un país, ¿vale? O sea, tú me pones Francia sí, y yo abajo te tengo que mostrar París. vale, En from ya en el texto, ¿vale? vale. Aquí, claro, necesito un getCountry. Entonces, haría una factory que usaría este servicio que dentro me haría mi propio método que usaría Lo ideal sería eso. Lo ideal sería eso, ¿verdad? Sí. O sea, dentro de la factory tú te creas los métodos getCountry, getLatitude, bueno, lo que sea. Sí. Imagínate que esto devuelve un objeto, aquí lo vemos, Sí, es un objeto muy veo complicado, con muchos datos. Exacto. Entonces, lo ideal es que de todos estos datos tú digas, pues, dame de este objeto, de cada objeto, Lo que yo dame, necesito. por ejemplo, el nombre y la bandera, Vale. que en este caso Vale, va a ser sí, el AlphaCode, claro. por ejemplo. ¿Vale? Vale. Claro, porque Entonces, tú no necesitas que este JSON, o sea, no lo necesitas siempre todo, ¿no? claro, por eso, y eso normalmente suele hacerse en factorías. Es decir, las factorías, tú le pasas un montón de datos, o sea, tú vas a una fábrica, pues factoría, Sí. vas a una fábrica y metes un montón de hierro, metes un montón de tal, metes un montón de plástico Y de ahí sale un y coche. coges y dices, pues bueno, yo en la factoría meto toda esta información y le digo, pues en esta factoría hacen martillos, pues martillos con el acero y con el plástico, pues me devuelven un martillo. Y en esta factoría, con todos estos datos que tenéis, devolverme un tal. Y entonces, tú tienes factorías pequeñitas que hacen cosas concretas con los datos que tú le pases. Entonces podemos tener una o varias factorías que hagan Hombre, que hagan el para tratamiento. países, por ejemplo, haría una factoría con N Pues eso es lo métodos. que quiero que Tampoco creo que- vosotros experimentéis y hagáis, ¿vale? Quiero que vosotros, primero, veáis los datos que somos capaces de traer, ¿vale? Utilizando el objeto HTTP. Y luego vosotros organicéis el código, o sea, también que organicéis el código para que seáis capaces de leer lo que necesitéis, Vale. ¿vale? Entonces, en el controlador para utilizarlo, pues la forma de inyectarlo es exactamente igual, ¿vale? Le indico el servicio, sería country service. Ah, sí. Oh, Lo tienes todo. ¿vale? Y como os he dicho, devolvía una promesa, ¿vale? Entonces, al devolver una promesa, las promesas se tratan con la palabra clave then. Then, o success, o fail, ¿vale? Son las tres. De todas formas, si queréis saber más sobre las promesas, lo podéis buscar en Mozilla, por ejemplo. En Mozilla, por ejemplo, en la parte de desarrolladores de Mozilla y promises. Aquí se explica cómo funcionan las promesas. Pensad que el frontend trabaja siempre o casi siempre, 99% de las veces, de forma síncrona. Entonces vais a trabajar mucho con promesas, ¿vale? Entonces la promesa, cómo funciona, es de la siguiente forma. ¿Tú las conocéis o no las conocéis? Bueno, las puedes explicar. Vale. Las promesas lo que hacen es, en una primera instancia, crean un objeto promesa, ¿vale? Crean un objeto promesa y ella hace una petición.
Y hasta que ese objeto no recibe una respuesta, la promesa se queda, el objeto se queda ahí parado. En el momento que recibe la respuesta, recibe la respuesta. Es que, a ver cómo lo puedo explicar. Vale, ya puedes utilizar el objeto. Puedes utilizar lo que te ha llegado de información. Una vez, pero ¿cuándo sabes? No lo sabes, nunca lo sabes. Eso es lo bueno. O sea, solo sabes que Pero así- que la promesa se ha realizado cuando se resuelve, ¿vale? Y entonces cuando se resuelve siempre dentro de la promesa hay un resolve. Entonces, Pero tú digamos, esperas que en algún momento vendrá, entonces ya haces lo que toca, ¿no? sí. Entonces, normalmente en el DEN siempre suele haber dos funciones o dos callbacks, ¿vale? Vale. Dos funciones que se van a ejecutar. Entonces, Hay un function. bueno, esto sería la promesa, ¿vale? La voy a copiar tal cual y me la voy a pegar aquí en el controlador, ¿vale? Aquí le voy a decir que me haga un país que se llame country España. Entonces esto hará una petición y colocará en el scope, colocará una propiedad que se llamará Spain. Que será igual a country. Que será igual a country, ¿vale? Y si recordáis, esto devolvía un array de un objeto, ¿no? Sí, todo el... Vale, entonces yo si quiero visualizarlo directamente esto, en mi vista, puedo hacer lo siguiente. Escribo pre para que mantenga el formato, le digo el objeto que está creando y me lo formateo como JSON. ¡Hala! Esto que acabamos de ver aquí es un filtro, ¿vale? Que ya he dicho que lo veremos más adelante. Espera que... Vale. O sea, aquí muestras la variable. ¿Vuelvo atrás o...? ¿No? ¿Qué es un pre? La etiqueta pre mantiene los espaciados en el HTML. Simplemente. ¿Vale? Y aquí, ¿por qué le has dicho lo de JSON? Porque le he dicho que me lo parsea. Eso realmente es un filtro que me lo parsea a JSON. JSON entendible, ¿no? Sí, exacto. Un poco formatea el JSON, más que parsear. Vale, ya lo veo. ¿Pero es una palabra reservada o es una variable que vas a crear? ¿Esto? Sí. Esto es una variable, ¿vale? Una Que tengo en el variable. controlador. Ah, Y esto vale. es un filtro que ya tiene Es una Angular. palabra Es una palabra reservada de Angular. Es un filtro que ya tiene Angular. ¿Vale? Vale, a mí me sale lo mismo. ¿Vale? Entonces, si refrescamos, nos sale la respuesta. Si os dais cuenta, si volvéis a darle, veis que tarda un poquito y es el tiempo que tarda en hacer la llamada a la petición al sitio y cuando la devuelve, hace esto. Os he dicho que el DEN tenía dos callbacks principales. Normalmente se puede hacer, bueno, se puede hacer de mil formas. Pero tiene dos argumentos que se le pueden pasar. Uno es la función cuando ha ido mal y otro es la función, uno cuando ha ido bien, perdón, que es la de arriba, y otro cuando ha ido mal, ¿vale? Imaginemos que ponemos este país. Dame el país este, ¿vale? Ese país no lo encuentra, me devuelve un 404, pero la promesa no se resuelve correctamente y me está devolviendo por consola, no se encuentra el país. Bueno, podemos hacerlo un poco más. Espera. Voy a hacerlo así, que directamente me lo ponga en scope.spain es igual a esto. Vale, y así directamente que me lo coloque en el mismo sitio. ¿Hasta aquí está claro? O sea, tenemos dos métodos, perdón, no. Dos callbacks, uno cuando hay dos access y otro cuando ha ido mal. Vale, cuando ha ido bien es por defecto, ¿no?
cuando he ido bien, cogería el scope. el primero y haría scope span igual a country, al resultado, y en el segundo devolvería, pues oye, no se encuentra el país. Entonces, si ahora refresco, me dirá aquí que no se encuentra el país. Le pongo un poquito. Vale, Si le paso otra vez Spain, no se encuentra país. me devuelve los datos, ¿vale? Ya tenemos estamos utilizando un servicio con un método. Si yo quiero traerme toda la lista, pues toda la lista de todos los países haría lo mismo. Lo mismo así, pero en lugar de llamar getCountry, creo que el método se llamaba getAllCountries, ¿vale? Claro, eso tienes que tener claro, o sea, como en teoría estará documentado, ¿no? Ese servicio, pues tienes que saber qué métodos tiene, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a hacer lo mismo exactamente aquí arriba. Nos encontraría en los países. ¿El filtro qué es lo que hace JSON? El filtro JSON, vale. Si yo lo quito, ¿vale? Cuando recibo los datos, Será en crudo. me los detecta así. Me los formatea. Sí. Realmente los filtros se les ha llamado. El nombre correcto para mí es un formateador. En lugar de filtro. Cuando yo diga filtros de Angular son formateadores. Vale. A ver cómo te ha quedado el controller. ¿El controlador? Sí. Aquí. Con el all countries. Vale, Aquí, has digamos, hecho otra variable. he creado otra variable que se llamaría countries, ¿vale? Y esa variable, pues, Bueno, me podemos cargaría cerrarla. una lista de todos los objetos de países. ¿Vale? Entonces ya tenemos más o menos lo que es un servicio, más o menos claro. La factoría ya también sabemos para qué nos puede servir. La factoría es interesante. Bueno, luego, la factoría normalmente es la que va a llevar más lógica. ¿Vale? Entonces, la factoría es la que vas a tener que testear con el TDD. Tú le pasas un objeto país y esa factoría hará lo que tenga que hacer, hará la lógica que necesite o quitará o añadirá propiedades que necesite. Se testea eso, lo llevas a la factoría del servicio. Carga la factoría, o si quieres cargar la factoría dentro de la factoría, o si la quieres cargar en el controlador, también puedes hacerlo. Podéis hacerlo como queráis. Una vez tengamos eso, también vamos a ver cómo utilizarlo en un componente, ¿vale? Una vez tengáis eso, pues iréis preparando o vamos a ir acercándonos al funny flags, ¿vale? A poner simplemente, mostrar una bandera aleatoria. El objetivo es mostrar una bandera aleatoria y escribir el nombre del país. Y si lo acertamos, pues nos diga Basinga. Vale. Por ejemplo, las explicaciones todavía no las he creado, las haremos mañana. Vale, entonces, ya habíamos visto lo que era el servicio, nos ha quedado más o menos claro, ¿vale? Y pasamos a la directiva, ¿vale? La directiva es lo que os decía. Con los nombres yo creo que Angular se ha hecho, no he sido muy claro con los nombres, entonces, la directiva realmente es un componente, ¿vale? Esto es un componente, el filtro es un formateador, un formatter, y el controlador sí que es un controlador porque es MVC, pero en las factorías y servicios esto realmente son servicios. Lo demás, constantes y valores, bueno, esto no lo estoy comentando. Las constantes, porque en ECMAS, por ejemplo, están solucionadas y esto se hacía pues, cuando trabajas con ECMAS 5 y necesitas constantes. Pero crear una constante, bueno, os la digo en un momento y ya está. Crear una constante para un módulo sería de esta forma. Igual que yo tengo el app controller,
Bueno, vamos a crear una constante, venga. Se va a llamar, por ejemplo, el country by name, ¿vale? Para mí va a ser una constante. Entonces, puedo coger este servicio completo, ¿vale? O country by name, y crearme aquí la constante, new file, country, punto, constante, creo que era cnt constant, o normalmente, claro, voy a poner las dos ya que estamos, countries, punto, ¿vale? Countries, ¿vale? Y aquí le voy a colocar app.constant, ¿vale? Y el nombre de la constante, pues el nombre de la constante para nosotros pues va a ser las mismas, están aquí, country by name, el valor para mí va a ser un objeto, con un valor y otro objeto, y esto van a ser ¿cómo queréis? Countries, ¿vale? Lo puedo llamar así también, ¿eh? Countries, por ejemplo. Y así que se corresponda también con el archivo. Countries va a tener un country by name y todos los países, all countries. Y los valores de estas constantes los tengo aquí. Van a ser, este es 1 y este es otro. ¿Vale? Vale, primero que nada, esto hay que incluirlo en nuestro proyecto. Pensar que tiene que estar, creo que el orden, creo que sí que hay que ponerlo arriba. ¿Vale? Porque si no fallará. Bueno, lo voy a probar debajo y si falla ya sí que lo ordeno. Y en mi proyecto, o sea, en el servicio, bueno, este está claro, ya como quedaría las constantes. ¿Sí? Pues aquí tendría que decirle, de inyectarle la dependencia. La dependencia de mis constantes sería... espera un momento, es que esto me estoy haciendo yo un lío. ¿Puedo acceder directamente desde Angular a countries? Creo que no, ¿eh? Vale, status, ya no me hace falta. Vale, es decir, voy a acceder directamente a los países, ¿vale? Y a las propiedades, a la propiedad de ese objeto. Esto es un objeto constante. No hay que inyectar. Es la duda que tenía. Yo creo que sí que hay que inyectarlo, ¿vale? Vale. Dice que country no está definido, por lo tanto countries hay que inyectar la dependencia. Vale. Y dice que countries no está definido. Vale, esto será por el orden que estaba comentando. No, el encontrador se me queja de otra cosa.
El controlador se me queja. Ah, vale, sí, perdón. A ver. Creo que está molestándole esto. Voy a comentar esto un momento. Bien. Esto lo estoy... Country by name. Bueno, para debugar, me estoy dejando algo. Voy a abrirme el controlador, el servicio que se llama Countries Service. Y en este punto me voy a asegurar de que llega Countries, llega definido, vale. Countries y Country by Name, vale. Y esto debe devolver un resultado. Vale, devuelve el país, está bien. A ver, a mí me está fallando en la constante. Ah, sí, Vale. tú ya te va bien. A mí ya me va bien. A ver el Era tema de caché. countries.cons.js. ¿El? El JS de countries. Este no, el otro. Un segundo, que me vale. estaba dando este error y no sé si era por eso. Countries is not defined. Creo que me está dando error y es posible por el... Como no había utilizado antes esto. Bueno, este método... voy a cambiar el método. Ah, vale. Me está fallando por esto. Vale. Vale, vale. ¿Qué decías? A ver el JS de el country, sí. ¿Este? Sí. Porque me da... me he dejado la coma antes de la... Vale, esto sería una constante. Puede ser un objeto, puede ser un literal, puede ser lo que queráis. Un número. Aquí tengo... Ya está. Con los corchetes, vale. Ya está. ¿Lo tienes ahí, no? Sí. No, pero... ¿Le has cambiado el nombre al final? Es que le he cambiado el nombre, como has dicho que a lo mejor se chocaba. Ah, no, era porque en el app controller. Sí. No, eso está bien, ¿eh? No ¿Sí? está bien mal, sí. En el index lo has incluido. Era en el app controller. Aquí le había puesto country y... Ah, tú lo has puesto bien. Sí, sí. Yo lo que había puesto era countries. ¿Vale? ¿Tú lo tienes bien? En el index... Es que este no le he llegado a probar. No, para comentar. Ah. No, eso no pasa nada, está bien, ¿eh? Era el mío que estaba mal, sí, está bien. Sí, no, pero que este no le he llegado a probar. ¿Cómo lo quito? Sí. No, selecciona todos. Selecciona varias líneas, eso es. Y control C30. Qué bueno. Control C central. Vale, entonces country España, no sé qué. No, sí, aquí debe de estar. El servicio. Ah, aquí. el nombre que le hayas puesto a la constante. ¿Lo tienes aquí? Constante. Entonces, No se puede. creo que no se puede poner guiones. Creo que... Así, cópiatelo. Y ahí. Vale, ahora sí. En el index. Vale, sí, Bueno, ahora sí. no pasa nada, ¿eh? A ver. En el index no has cambiado el nombre. En el index HTML. Está bien. Ah, vale, sí, ya es este, ¿no? No, pero ya Bueno, es este. archivos sí que son más. Sí, sí. Dice invalid soja. Ah, es dentro del
mismo countries. El primer error. No, no, el servicio. Es que tienes para programar muy propio de trazado. A ver. Sí, sí, está bien. Sí, no creo que sea. Se quejan, ¿eh? Vale, ah, Pero no es lo primero que se queja. ¿este se llama así, seguro? Sí, sí, sí. Ah, no es igual, son 2 puntos, Aina. Ah, vale. Sí, no es lo Vaya, mismo. sí, sí. No, no, no. Es un objeto. Vale. Muy buena, Lugo. Es que el primer error ponía que estaba en el 2 del archivo countries. Constante. Vale, vale. Vale, pues lo que nos había pasado era esto. ¿Vale? Que lo estamos igualando. No, cuando trabajamos con un objeto hay que ponerle 2 puntos. ¿Vale? Vale. Digamos que ya tenemos la lista, ya vemos cómo utilizar una constante y con los values es exactamente igual. ¿Vale? Es como declarar una variable y utilizarla, inyectarla por varios sitios de la aplicación. Vale. Ya tenemos servicios, constantes, directivas, factorías y vamos a ver los componentes, ¿vale? O las directivas, mejor dicho. Vale, pues la directiva, vamos a crearnos una directiva, vamos a cerrar cosas. New file, que se va a llamar, pues, country, por ejemplo. dir.js. Las directivas las llamamos como dir, ¿vale? Luego veréis que en Angular 2 se le llama component, o sea, de extensión .component, o sea, aquí me copio este trozo de código, ¿vale? Que es la directiva, ¿vale? Recordad que siempre hacemos sobre el módulo y el módulo es app directive, el nombre de la directiva. Aquí está usando el servicio. Está usando el country service, ¿vale? Y del country service le está haciendo un get country, ¿vale? Ahora mismo esto es un ejemplo muy chorra de una directiva, ¿vale? Entonces, en la directiva es el nombre, aquí lo que le tenemos que indicar es, esto sí que tiene que ser en camel case, igual que todo lo demás os he dicho, los nombres de los controladores en mayúscula, en Pascal case. Los nombres de las factorías, de los servicios y de los filtros en mayúsculas. No, de los filtros no. De las factorías, servicios y controladores. Pero las directivas deben estar en camel case. Y de hecho, si hay camel case, si yo, por ejemplo, mi componente lo llamo así, my country, ¿vale? Para utilizarla en el HTML, para inyectarla en el HTML tendría que hacerlo así. Es decir, Angular transforma el nombre de tu directiva a dash, ¿cómo se dice? Dash, igual que camel case, dash case. Sí, que es ¿vale? por el HTML, sí. ¿Vale? Y de hecho Angular recomienda que siempre utilicemos nombres compuestos, no utilicemos directamente sobre country. Nosotros lo podemos utilizar, tal, pero recomienda nombres compuestos. Para no coincidir, ¿no? Más que nada con los Sobre que todo, ya... exacto. Más que nada para no coincidir. Vale. Este componente es un componente también muy tonto. Bueno, lo que hace es hace un get country, ¿vale? De los atributos que tenga bueno, la directiva tiene
la directiva es como una factoría, devuelve un objeto, pero es un objeto especial, ¿vale? Es un objeto especial porque esto que retorna se le conoce como el DDO, que era Document Directive Object, creo. ¿Y qué es el country.tpl.html? Ahí estamos. Eso es la vista. Igual que teníamos el controlador que podíamos vincularlo directamente sobre un HTML, que lo teníamos aquí, un controlador inyectado directamente Vale. al HTML, Sí. las directivas te permite hacer lo mismo. Te permite enlazar un código, que esto es más o menos un controlador, a un HTML. Pero además te da como acceso de ese HTML que se inyecta, te da el propio elemento del DOM. ¿Vale? El DOM es el Document Object Model. El DOM es el trozo del documento que se interpreta para mostrarte la página web. ¿Vale? Esto lo que hace, bueno, leerá un atributo que se llamará name de lo que nosotros tengamos y entonces hará la petición contra el servidor y devolverá dentro de mi directiva el country, el resultado. Y como recordáis, devolvía un array de objetos, pues me devolverá el primer objeto que encuentre. ¿Vale? Esto hace varias cosas un poco a la vez, pero es lo que hace. Esto es el DDO y el DDO tiene un montón de propiedades, ¿vale? Esta es la propiedad restrict, que es importante porque tú le dices si lo vas a restringir a elementos, lo vas a restringir a atributos, lo vas a restringir a clase o a mensajes, ¿vale? Entonces, si tú tienes en HTML sería, pues si yo quiero utilizar el country, pues puedo utilizarlo como elemento, que sería así, ¿vale? Country. Abriendo y cerrando. Sí, claro. ¿Vale? ¿Que quiero utilizarlo como atributo? Pues diría, pues div country. ¿Vale? Uy. ¿Vale? Esto lo estaría utilizando como atributo. ¿Que quiero utilizarlo como clase? Pues haría esto así, especificándole class igual a esto. ¿Vale? Y si quiero hacerlo como message, no me acuerdo muy bien, pero creo que esto es solamente para los comentarios. Tendría el comentario y country. ¿Vale? Creo que era algo así, ¿eh? Este último no me hagáis mucho. Este último es posible que me haya equivocado. Sí. Pero los otros sí que lo sé seguro. Entonces, como yo quiero utilizar este componente que se llame country y que lea un atributo, ¿vale? O sea, puedo leer el atributo desde aquí o desde aquí. Y el atributo que espero es el name, ¿vale? Entonces, ¿Y qué aquí, pasa si no le pongo nada? pues que no me encontrará el país, Claro. ¿vale? No pasará nada, me devolverá aquí que función fail no se encuentra el país, ¿vale? Tendríamos un método que haría el den, que sería cuando ha ido correctamente, ¿vale? Cuando ha ido correctamente y otro que fallaría, que diría, pues oye, el country no existe. Pero solo... eso no lo hace ya getCountry. No, pero No, el den estás no. volviendo a hacer un... Estoy volviéndolo a hacer aquí, o sea, estoy obteniendo la promesa. El getCountry lo único que me devuelve es la promesa. Y yo la resolución de la promesa soy el que la trato. ¿Vale? Se puede hacer que esto, como es algo que ya vemos que se nos está repitiendo, sea un elemento de factoría. Entonces, ese elemento de factoría ya se encarga de procesar con un success factory o un success o un fail factory. ¿La definición de la función es estándar o...?
La Es el de scope y element y o esto es... no, es estándar, ¿eh? Normalmente la función link es una función especial, no es una función... No es una, todo lo que hay aquí, restrict, scope, template, son métodos, son propiedades específicas del DDO, que es el Document Data Object. ¿Vale? Entonces, estas funciones, el link, la función link, normalmente siempre devuelve en el primer argumento el scope, ¿vale? Que es como si tú tuvieses un controlador. En el segundo argumento el elemento. En el tercero los atributos. En el cuarto creo que devolvía los controladores, si tuviese. O sea, tiene 5, 6 y creo que hasta 6. ¿Vale? Pero normalmente con estos 3 vais a tener de sobra. O sea, si estáis utilizando más, puede ser en algún sitio puntual, pero muy, muy rara vez, ¿eh? Con estos 3 se tiene de sobra. Bueno, como veis, esto también está vinculado a un archivo que se llama country.tpl, ¿vale? Me creo el archivo, que sería esto, ¿vale? Y en el index voy a crearme, pues, debajo del título, por ejemplo, voy a crearme dos componentes. Necesitaría, pero recordad que aquí necesitamos la directiva que acabamos de crear. Y creo que ya está, ¿no? Si no me fallaría. Country.tpl, no lo encuentra. Vale, aquí me está diciendo que si le dice country.tpl. Ah, vale. Creo que es por otra cosa. Que cuando se hacen peticiones... No hemos creado el archivo, ¿no? Sí, yo sí. Ah, ¿tú sí? Sí. Vale, aquí sí. Vale, es porque cuando se trabaja con peticiones asíncronas, el CORS me está bloqueando, el Cross Origin Request me está bloqueando la petición. Por lo tanto, en local no lo podréis ver. Entonces lo que me he hecho ha sido crearme un servidor que me levante o sea... Hostia, sí que lo has hecho rápido, ¿no? Sí. El servidor ese. Me he creado un servidor, me he levantado un servidor en el puerto 3000 de esta carpeta. Vale. ¿Vale? Se está sirviendo los datos en el puerto 3000 a través de esa carpeta. ¿Lo has hecho en el HTML? En el HTML he creado componente que le he llamado country y le he pasado name España, o sea, estos serían componentes. Sí, sí, sí. España, France, Italy, no sé, Bulgaria, y así pues Los que quieran. los que queramos, ¿vale? Entonces si refrescamos, sí que he parado el servidor. Entonces aquí, Bulgaria no me lo encuentra, lo he escrito mal. Italy, ¿cómo se escribe? Pon BG. Solo. ¿BG? Sí. Ah, sí, ey. Ostras, tío. Vale, entonces, si os fijáis en el country.tpl, lo único que le estoy diciendo, pues léeme del objeto country, que me llegará a mí, léeme el name o léeme la ¿Cómo se ha población. arrancado el servidor HTTP server? HTTP server -p 3000 o el puerto que tú quieras. Bueno, 3000 vale, sí. ¿Vale? Esto podemos hacer, si queréis, si no queréis ir tecleando en HTTP server tal. Es una dependencia también global que yo tengo, creo. Ah, vale. El término HTTP no se reconoce como...
Vale. npm install, no, ponerlo. npm install -g npm install -g http server. ¿Vale? Eso se trae la dependencia y ya lo tenéis disponible para levantar servidores así rápido en cualquier carpeta. ¿Vale? Vale. Otra forma, una forma interesante que nosotros hacemos siempre es, en lugar de tener que ejecutar distintos controles a través de la línea de comandos, es tenerlos todos englobados en el package JSON. ¿Vale? Entonces yo en el package JSON me creo un script que se llame server, por ejemplo, y esto va a levantarme un http server -p y en el puerto pues 3000. Vale, entonces yo ya ejecuto npm run server y esto ya me lo levantaría en el 3000. Vale. ¿Te lo he encontrado? Módulo server, a ver. Aina, ¿tú lo tienes? No. No me lo he puesto a mí tampoco, ¿eh? ¿Cómo se escribe? http-server, pero junto. Ahí. Pero no me lo ha hecho aquí, ¿eh? Espera, pongo. Ahora npm run server. Ya. A ver, a mí el Insta... Es http server. Vale, por eso no me lo está haciendo. No, http server. Bien. No, pero guión junto. Vale. Lo he escrito aquí, pero os lo he quitado. Bueno, si queréis, esto también podríamos hacerlo. Sí, Vale. Si queréis, una de las formas también habituales es el HTTP dev server, perdón, el HTTP server lo podemos inyectar como dependencia de desarrollo. Entonces, no hace falta que la persona sepa que tiene que tenerlo instalado. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, igual que hemos hecho esto, vamos a hacer en el npm install save dev. ¿Lo veis bien? Así, ¿no? ¿Dónde se ha ido? Aquí. npm install save dev http server. ¿Vale? Entonces esto me creará la dependencia de desarrollo y así la persona que venga detrás no necesitará hacer un instalar de forma global. Y a lo mejor no tiene permiso de administrador o tal y no puede hacerlo. Entonces, de esta forma sí. ¿En el country TPL qué había? Vale, en el country TPL era lo más importante. Porque, un segundo. Country TPL lo tenemos aquí. El country TPL es donde nosotros enlazamos el objeto que llega. ¿Vale? A ver si lo puedo poner con 2. Aquí tenemos el country TPL y aquí la directiva, ¿vale? Entonces, el objeto que me llega, ¿vale? Me llega un array con un único ítem. Entonces yo de ese único ítem lo seteo como, es un objeto, lo seteo como scope country. Entonces, en scope country yo ya tengo country como un objeto entero, muy grande, ¿vale? Pero de ese country objeto grande quiero solamente el name. Entonces lo estoy diciendo aquí con el
two-way binding, ¿vale? Estoy diciendo que observe el name. Y cuando tengas el name, que me lo muestres en pantalla entre las etiquetas de negrita y al lado de país. ¿Vale? ¿Y qué estás metiendo un filtro ahí al final? No, es una barra Ah, espaciadora. claro. Sí. Vale, entonces el resultado es ¿A este. localhost cómo accedías? El resultado es este. ¿A 3000? Localhost 3000. Ah, pero le pone... No, sí. Localhost 3000. ¿Vale? La barrita esa que veías es esta vaina. ¿Vale? A mí me da error. ¿Te da error? Country TPLH... Ah, hostia, no lo he puesto en el index. Vale. Sí, no lo he puesto en el index, el TPL. No, TPL no hay que ponerlo. Ah, pues... Es ahí. Country TPL.js. A ver. Ah, no, no es JS, es HTML. Claro. Sí. Enter. Joder. Y ahora... ¡Yay! ¡Qué crack! ¿Qué? Tengo España, Bulgaria, Central African Republic y Portugal. A ver, a Central África, ¿qué he puesto? FR. Pensaba que se iba a traer a Francia. No, porque busca en name. Busca los name y lo primero que encuentra te lo... Ah, vale, porque y no Central te lo África devuelve es ordenado. primero. No te lo devuelve ordenado. Ya. O sea, va a buscar... Mira, Bulgaria 7 millones, ¿eh? ¿Lo estás viendo? 7.200.000 solo. Sí, sí. Súper poca gente. Mira los demás. España 46 millones. Francia 66, Italia 60. Hostia, sí que tiene Francia, ¿no? 20 millones más que España. Sí. La France. Como España y Portugal, más o menos. A ver, ponemos Cataluña y... ¿Con Portugal? Ponemos Cataluña y nos ponemos aquí a pegar. Cataluña, not found. Not found. Claro, no aparece como país. Por ahora. No encuentro, Cataluña. Ya. Vale, mierda servidor, les llamamos. Bueno, bueno, ya hemos visto las directivas, ¿vale? Nos quedan, nada, 15 minutos. Acabamos aquí. Si os dais cuenta, luego utilizar la directiva es muy sencillo. Tú la estás utilizando, ¿no? Sí. ¿Vale? Utilizar la directiva, al final, es un segmento de HTML que hace varias cosas, ¿vale? Que engloba una petición por debajo, que te formatea unos resultados y que te lo muestra, pues, de una forma, ¿vale? Esto lo voy a mostrar aquí. ¿Vale? Luego habéis visto, lo más importante de todo esto es que el uso de las componentes es muy sencillo. Es decir, yo quiero que este componente, country, si le paso el name, me cree una estructura en HTML, él por dentro, en un Sí, HTML. las directivas sí que tienen que estar bastante cerradas, ¿no? Porque, no sé, si ya la estás usando en algún sitio y vienen y la retocan, Te puede molestar. te estropean Exacto. todo. Sí. Pero es lo de siempre. Debe estar abierta la extensión, cerrada la modificación. No, claro. ¿Vale? Nadie la puede modificar, puede extenderla. ¿Vale? Bueno, ya habéis visto cómo crear componentes, ¿vale? Si vamos tachando de la lista, tenemos controladores. Luego hemos visto factorías, hemos visto servicios. Direcciones y constantes. Directivas y Eso, constantes, ¿vale? directivas. Y los values son exactamente igual que las constantes. Faltan los filtros. Faltan los filtros, que eso ya lo veremos otro día. Normalmente no se suelen gastar mucho, ¿no? Abrimos un poco ahora vamos, paro la grabación y vemos un poco el proyecto. Venga. Y vamos localizando las cosas que hemos ido viendo hasta ahora, ¿vale? Bueno.